Hola, buenos días, tardes o noches a todos y todas. En este vídeo vamos a ver cómo usar la herramienta filete en MicroStation. Dentro de filete tendremos filete circular, parabólico o chaflán. Para ello tengo un archivo en blanco donde puse una línea. Para hacer el chaflán necesitaremos dos líneas, entonces hacemos algo tal que así. No las hacemos paralelas, obviamente. La hago algo tal que así. Teniendo en cuenta que esta línea tiene 40 metros horizontal, esta tendrá 70-80 con una inclinación. Bien, la herramienta de filete yo la tengo aquí arriba a la derecha, es esta de aquí, pero vosotros puede que no la tengáis en la pantalla. Si no la tenéis, yo puse la barra de herramientas modificar aquí arriba a la derecha, la voy a cerrar para que veáis cómo podemos encontrarla. Nos vamos a herramientas, en el menú de acciones, herramientas, y vamos abajo de todo en la flechita esta, vamos a cuadro de herramientas. Le damos y como están las barras de herramientas aquí todas ordenadas alfabéticamente, simplemente tenemos que buscar modificar. La buscamos, la encontramos por la M y aceptamos. Y nos aparece la barra aquí. La colocamos donde queramos, cada uno donde quiera, yo arriba a la derecha porque me gusta, vosotros donde queráis. Y vamos a la herramienta. El icono, si os fijáis, tiene abajo a la derecha, aquí, tiene un triangulito hacia abajo. Eso significa que es un desplegable. Si clicamos en el triangulito, mantenemos, clicado con el botón izquierdo del ratón, nos ofrece posibilidades. Nos dice construir filete circular, construir filete parabólico, construir chaflán. Nosotros vamos a empezar por el filete circular. Vale, y empezamos. Tenemos estas dos líneas. Le voy a decir que me lo haga con un radio de 55 metros y que me trunque ninguno. Ahora vamos a ver qué significa truncar. Vale, primero lo hacemos, primer segmento, segundo segmento, me lo trunca, me lo hace. ¿Qué significa truncar? Pues significa que ni recortó ni alargó los lados de los segmentos. Es decir, el segmento inicial era este, pues me lo dejó intacto. Y el segmento era este, me lo dejó intacto. ¿Qué pasa? Voy a dar a control Z para deshacer lo que hice. ¿Qué pasa si le doy a ambos? Primero, segundo. Pues que me recorta los lados porque le sobra un cachín. Y lo mismo si le doy, en vez de ni ninguno ni ambos, le doy a primera. Aquí hay que tener cuidado con qué segmento seleccionamos primero. Por ejemplo, si selecciono este primero y este segundo, me recorta este, pero este no. Y si doy control Z para deshacer, si lo hago al revés, este primero, este segundo, el que me recorta es este y este no. Control Z. Vale, vamos a los radios. Si por ejemplo aquí le doy a ninguno, truncar ninguno, y le digo, hazme un radio de 30. Le digo, primero, segundo. No me lo hace. ¿Por qué? Porque es incapaz. MicroStation es incapaz de hacer un filete circular entre estas dos líneas de radio 30 sin truncarlo. ¿Por qué sin truncarlo? Porque no puede ni recortar ni alargar. Entonces, es imposible poner aquí algo de radio 30 que enganche estos dos segmentos. Pero ¿qué pasa si le damos a ambos? Primero, segundo, y me lo hace. ¿Por qué? Porque aquí MicroStation tiene la licencia para alargar esta línea, la que alargó fue esta, bueno, no sé si alargó también esta, y puede construir un filete circular. Le voy a dar control Z para que veáis. Si os fijáis, lo que hace es alargar esta línea y recortar esta. Como tiene libertad, puedo hacerlo. Control Z. Vale, entonces, los radios. Vamos a trabajar con, si queremos que alargue y recorte MicroStation, le damos a truncar ambos. Si no queremos, le damos a truncar ninguno. Y vamos probando con distintos radios. Si queremos que no trunque y no nos vale el radio 30, no nos lo hace, pues tendremos que ir cambiando. Igual con 45 ya lo hace. Pues no, pero con 55 sí que lo hacía, con 50 sí que lo hace ya. Vale, pues simplemente ir probando. Bien, voy a deshacer esto y vamos a ir a chaflán. Volvemos a la herramienta, desplegable, construir filete parabólico sería un poco lo mismo, trabajaría con distintos parámetros, distancia, tipo simétrico horizontal y truncar ninguno ambos. Sería un poco igual que este, pero si nos vamos a construir chaflán, nos dice distancia 1 y distancia 2. Pues vamos a empezar con 1 metro y 1 metro. El proceso es el mismo, seleccionamos uno, seleccionamos otro y nos lo hace. Vale, control Z para deshacer y vamos a poner en vez de 1 metro, 10 metros. Primero 1,
después otro, y nos lo hace. Vale, cuanto más distancia, más grande va a hacer el chaflán. O sea, el chaflán lo que es donde se intersecan, se mueve 10 metros hacia un lado, en este caso 10 porque puse 10 metros hacia el otro, y hace la intersección con una línea. Puede interesarnos más en ciertos casos usar chaflán o filete circular. El chaflán probamos con distintos números y vamos mirando el que quede mejor, dependiendo de la intersección que queramos tener entre las dos líneas. Bien, y hasta aquí el uso del chaflán, filete circular.